Bien, amigos de Línea Directa, vamos a empezar el programa conversando en torno pues a la crítica situación que vive el gobierno de Dina Boluarte, ¿no? Pese a que su impopularidad es terrible, ¿no? Continúan los escándalos en torno a ella, y más aún escándalos que ni ella puede, pese a que debería, ¿no? Y debería hacerlo, debería ya mitigar cualquier escándalo, no lo hace, como el tema de los Rolex, por ejemplo, que empezó como una denuncia para muchos tal vez curiosa, ¿no? Pero que terminó finalmente metiéndole un gran aprieto. Lo poco de credibilidad que le quedaba se acabó, porque es muy fácil decir, señores, me lo compré, me lo regalaron, me lo donaron, en fin, ¿no? Y esa es la explicación que le debo a los peruanos. ¿Qué ha hecho ella? Ha guardado silencio. Ya ha manifestado que va a contar todo al Ministerio Público. ¿Qué hacen los demás partidos políticos representados en el Parlamento? Simplemente aplauden y callan con un silencio cómplice, que también les pasa finalmente la factura, ¿no? También el crédito, ¿no? De este Congreso también está por los suelos. Pero para que nos dé detalles en torno a esta encuesta realizada por el Instituto, en este caso de Estudios Peruanos, voy a conversar con la jefa de Estudios de Opinión de IEP. Patricia Zárate se encuentra con nosotros. Patricia, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, un gusto. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. A ver, Patricia, primero, nuevamente el IEP ha querido medir finalmente cuáles son los índices de popularidad o de respaldo de nuestros gobernantes. En un primer momento, Dina Boluarte, y lo tenemos ahí en pantalla, por favor, los estudios en torno, pues, o los resultados de este estudio de Dina Boluarte. Ahí lo tenemos, ¿no? Y como ustedes lo ven, amigos televidentes, ha ido en aumento. Esta desaprobación ha ido en aumento. Estuvo en 82 en el mes de enero y se ha disparado a 86 en nivel de desaprobación, ¿no? El nivel de desaprobación se ha disparado. Y el nivel de aprobación se mantiene en 8%, pero el de desaprobación, reiteramos, se ha disparado. De 82 en enero del 2024 a 86% de desaprobación. Patricia, ¿cómo interpretar finalmente estos resultados para finalmente la gobernante del país, para quien dirige los destinos de todos los peruanos, con un nivel de impopularidad, como lo demostrado a través de la encuesta, de 86%? ¿Cómo leer estos resultados? A ver, creo que la presidenta empezó con una muy baja aprobación, ¿no? Desde el inicio de su gobierno, ella solo la aprobaba el 19%, 71% la desaprobaba. En general, los presidentes cuando ingresan siempre tienen cierto porcentaje de aprobación, digamos, mayor. En el caso de ella, nadie quería su presencia como presidenta y entonces empezó mal. Si bien hay como aparentemente un aumento, en realidad su desaprobación se mantiene, en términos estadísticos, está igual desde hace meses. Solo en la macrozona oriente es que podemos decir que sí hay un incremento estadísticamente significativo. Pero sí hay una tendencia a que aumente esa desaprobación, pero sin embargo ella depende mucho del Congreso y de lo que quiere hacer el Congreso para que se mantenga en el poder, ¿no? Entonces, no sé si va a haber alguna acción o va a suceder algo extraordinario como para que la gente proteste y salga. Creo que ya eso ya se ha visto que no va a suceder, entonces se mantiene con con esa endeble popularidad, tanto ella como el Congreso, ¿no? Correcto, pero ahora esto se agrava más aún porque una cosa es ser impopular con 82 y otra cosa es ser impopular con 86. Y si a ese 86 le sumas los escándalos que se están revelando, como el Rolex, la agenda y demás, cuidado, porque puede seguir, como tú dices, aumentando esa desaprobación, lo cual puede obligar tal vez a un cambio de rumbo, ¿eh? Sí, pero como el cambio de rumbo sería, creo que en el mismo gobierno, ¿no? O sea, no, a esas alturas, no recuerdo cuántos meses faltan para que ya no pueda haber ningún cierre del Congreso. Se necesitan mutuamente. Los dos poderes del Estado son los más desaprobados que hay.
pero sin embargo resisten porque están juntos, ¿no? Nadie los quiere, pero juntos se mantienen. Efectivamente, y eso es peligroso porque supuestamente tendría que haber un equilibrio de poderes, pero si el Ejecutivo, ¿no?, tiene al Legislativo quien debe fiscalizarlo, entonces ahí viene el riesgo. Pero vamos al Congreso de la República, que está peor, y ahí tenemos la imagen. El nivel de impopularidad del Congreso también es deprimente, podemos decirlo. Llega ya al 92% de impopularidad el nivel del Congreso de la República, con todos estos partidos representados allí. Lo tenemos en el cuadro, Patricia, ahí lo tenemos claramente. Entonces, lo del Congreso es peor, ¿ah? Tras cuernos palos, Sí, dicen. sí, el Congreso siempre está peor. En general, la gente suele desaprobar más a los congresos que a los presidentes en general, pero este Congreso mantiene esa desaprobación a lo largo de todo, la mantuvo hasta a lo largo de todo el año pasado y la mantiene ahora, ¿no? Entonces sí es una desaprobación muy importante. Hay un 6% nada más que lo aprueba, pero eso sucede hace meses. Se mantiene en ese mismo nivel, ¿no? No cambia. Ahora, bajo el análisis de estas cifras, a ver, están legalmente en el cargo, ¿no?, pero deslegitimados popularmente. O sea, la ciudadanía Exacto. en gran mayoría no los apoya, y eso, reitero, un riesgo. Pero ahí también, o sea, y va a pasar lo mismo en las siguientes elecciones si la gente no, o sea, como que tiene que haber un cambio total, ¿no? O sea, no podemos seguir con los partidos tal como están ahorita, la gente se desentiende y los vota. El problema es que la gente, o sea, si hay estos congresistas ahorita en el poder es porque ha habido personas que han votado por ellos. Entonces, porque, no sé, porque le han ofrecido A o B, o no sé por qué, o porque es gente que no se informa, pero es gente que, o sea, estos congresistas están ahí porque hay gente que los ha elegido, para empezar. Efectivamente. Entonces, acá tenemos que hacer un mea culpa a todos y ver cómo nos involucramos un poquito más para que no sigan sucediendo estas cosas, ¿no? Correcto, Patricia. Ahora, pero ¿cómo sostener el sistema? Hablo del sistema cuando tenemos dos poderes del Estado desprestigiados, pero con todo el, pese a que están por los suelos en cuanto al respaldo popular, pero que tienen todo el poder para, con el caso de Dina Boluarte, para gobernar y decidir los presupuestos, por ejemplo, y tienen un Congreso de la República que comienza a debilitar instituciones. Entonces, ¿cuánto riesgo hay? Ojo, ¿cuánto riesgo hay en el país de tener a estos dos poderes, reitero, con poco crédito o con un gran descrédito, pero que finalmente dominan, ¿no?, con sus decisiones los destinos del país? Exactamente, o sea, el problema, un riesgo muy grande es el Congreso que ha ido quebrando toda la institucionalidad, haciendo leyes que de alguna manera salvaguardan a las economías ilegales, que dañan el medio ambiente, que, que en realidad también han camuflado su impunidad, ¿no? Bajo Exacto. estas normas de bicameralidad que la gente no quiere, en general, ¿no? Todas esas normas que ha dado lamentablemente, o sea, yo te digo, o sea, sé que hay un problema, sé que hay un problema en el sistema, sé que hay un problema no solo en el país, a lo largo o sea, si uno ve otros países, la democracia está en problemas. Sin embargo, la otra salida, que podría ser una dictadura, tampoco es buena, ¿no? Porque Obvio, claro. finalmente en una dictadura va a pasar lo mismo, solamente que no vas a tener libertad. Exacto, exacto, exacto. Pero cuidado también con el autoritarismo, ¿no? Con el autoritarismo, el autoritarismo democrático, para esta democracia híbrida que llaman, ¿no? Pero, Claro. sí. Pero Patricia, también ustedes han podido medir al margen del Ejecutivo y el Legislativo respecto a los líderes políticos en el país. Y ahí sí quisiera yo que pongas énfasis en estos tres personajes que lideran el descrédito. Reitero, que no tienen el respaldo popular. Cuéntanos, por favor, quiénes son estos personajes y a qué se debe este descrédito. Ya, a ver, para empezar no se puede hablar de que ellos lideran el descrédito. ¿Por qué? Porque solo se ha preguntado a pedido del diario por 4 líderes.
en realidad yo más me remitiría a la pregunta que salió publicada hoy día, Ujú. que es ¿quién le parece un buen candidato? ¿No? Ajá, Finalmente. mejor aún. Si las elecciones son estas, porque tú, estas personas que, por quienes me preguntas, que son Keiko Fujimori, Antauro Humala y Acuña, si no me equivoco, Sí, este, son rechazados también porque son conocidos. Y, de alguna manera, ¿no? Porque si no conoces a alguien, por ejemplo, en el caso de López Aliaga, el rechazo es menor porque hay un 4% de personas, ujú, o sea, que lo un conoce. 24% de personas que no lo conocen, 1% que no sabe, o sea, la cuarta parte de los encuestados no lo conocen, ¿no? Pero estos personajes políticos sí son más conocidos por la mayoría, entonces puede estar en contra, pero también están, digamos, en el debate político. Claro, claro. Y el rechazo en realidad es a todos, porque Ujú. cuando uno hace la pregunta sobre o sea, qué persona podría ser un buen candidato o candidata para presidente en las siguientes elecciones, el 44% no sabe, 27% Ujú. dice que ninguno y un 2,5% dice debería ser un hombre honesto, una Claro. persona del ande, Sin un embargo, sí, campesino, sin pero embargo, no de un hombre. Entonces hay un ujú, 73% que no, que de los encuestados que te dice, no, nadie. Solo un claro. 27% te dice alguien. Sin Entonces eso embargo, explica por claro. qué hay un rechazo a todos en general. Sin embargo, ante los candidateables, podemos decir, ante estos candidatos que ya están prácticamente en carrera, o sea, los que ya figuran ahí en el sistema y que podrían estar de alguna manera siendo los candidatos al 2026. Entre estos personajes, y lo tenemos ahí en pantalla, pues quien encabeza, podemos decir, para no decir sin Es que no literal, encabezan, por eso te quien, digo, o sea, bueno, quien podríamos decir que sí, pero, o sea, yo claro, para decir encabeza tendría que preguntar por todos. bueno, Y acá solo preguntó por por los cuatro. 4 personajes que preguntaron en la encuesta, que eran los más conocidos, ¿no? Quien de alguna manera pues tiene el 74% de rechazo en esta encuesta de 4 personajes, es César Acuña Peralta, quien tiene el 74% de desaprobación. Luego le sigue, ojo, a Antauro Humala con 73% de desaprobación. Y luego Keiko Fujimori con, en este caso, 72% de desaprobación, ¿no? De estos 4 personajes que podrían ya ser los candidateables, digo, para el 2026, ¿no? Entonces, César Acuña tiene en estos 4 personajes en los cuales se basó la encuesta un nivel de rechazo altísimo, 74%, pero también hay que decirlo, Patricia, y con esto termino, que tal vez en el caso de Antauro Humala, obviamente, pues es antisistema, no, nadie lo quiere, sabemos las locuras que dice, en fin, pero en torno a Keiko y a Acuña, tal vez el desgaste viene por ser finalmente el cogobierno o permitirle a Dina Boluarte mantenerse en el poder, ¿no? Alianza para el Progreso y Fuerza Popular son los que finalmente son el sostén de Dina Boluarte, y eso también la ciudadanía lo puede percibir, y por eso tal vez el descrédito que tiene. No lo sé, porque en Ujú. realidad, si miras el lado positivo de quienes simpatizan con ellos, porque la pregunta es si simpatiza o no, tienen porcentajes muy parecidos a la votación, incluso mayores a la votación que sacaron en las elecciones de 2021. Ujú. Entonces, no, digamos que no ha variado mucho. O sea, si uno lo mira así, más allá de que hayan acompañado al régimen, yo creo que la gente que nunca ha querido votar por ellos se va a mantener en esa posición, ¿no? Pero Ajá. lo que creo que va a pasar en las elecciones es que se va a repetir o va a ser mayor la fragmentación que vimos en las elecciones, en la primera vuelta de 2021, donde finalmente ganó un presidente con menos del 20% de los votos, ¿no? Wow. Claro, en la segunda vuelta se votó entre dos y entonces obtuvo más votos, pero en la primera vuelta Castillo no se acercó al 20%. Entonces, y si uno tiene lo positivo, que es Keiko Fujimori, que simpatiza 20%, López Aliaga 16%, Antauro Humala 12%, Acuña 12%, son porcentajes para una futura elección nada desdeñable. Eso para mí es el problema.
más allá del rechazo, porque van a rechazar a todos, como te digo, si hay 73% que no quiere a nadie, obviamente estas cifras son las mismas, 73, 74, esas como que sirven para todos. Bueno, pues veremos cómo transcurre, todavía estamos lejos del 2026, pero ya ustedes con esta encuesta están de alguna manera midiendo pues la temperatura, sobre todo en la ciudadanía, ¿no? Y cómo miran los peruanos, ¿no? Encuestados en este caso, pues a nuestros políticos, cómo miran al gobierno y cómo miran al Congreso. Patricia, el mensaje final en todo caso en torno pues a la encuesta. O sea, yo lo que destaco de la encuesta es lamentablemente la lejanía y el desconocimiento que hay de los temas políticos. La gente está harta de la política y al estar harta de la política prefiere desentenderse y por eso vota como vota al final y luego se queja y va a querer revocar a su alcalde o va a querer revocar, si se pudiera revocar a un congresista lo revocaría, pero creo que como ciudadanía deberíamos tener un mayor compromiso con el país y de todos modos interesarnos en estos temas, ¿no? Para que no pase, que no tengamos un Congreso que abuse tanto del poder como lo está haciendo el actual Congreso. Efectivamente. Patricia Zárate, te agradezco muchísimo por haber estado conversando con nosotros en torno pues a esta encuesta que ha hecho el Instituto de Estudios Peruanos. Te agradezco muchísimo por estar en el programa y vamos a estar obviamente atentos a todos los trabajos que venga a realizar en el futuro IEP. Un abrazo fuerte. Muchas gracias.